Como yo les había comentado el día de ayer, voy a hacer videos sobre precálculo, matemática cero, nociones básicas de cálculo. Esto porque me los han pedido. Por lo general, propiedades de los números reales, factorización, todo ese tipo de cuestiones, los voy a tratar de presentar en shorts, pero por lo pronto este video les voy a complementar un poco de la teoría que ya les había dejado el día de ayer. Entonces vamos a ver lo que son los números reales, que son números, que son cualquier número que se encuentra o corresponda con la recta numérica real, que incluye a los números racionales y a los números irracionales, por lo que el dominio de los números reales se encuentra entre menos infinito y más infinito y se denota con la letra R. Aquí se ve claramente, aquí tenemos el infinito hacia la parte negativa, el infinito a la parte positiva, y aquí tenemos algunos ejemplos de números que están incluidos dentro de los números reales, los negativos enteros, los negativos fraccionarios, los positivos enteros, las raíces cuadradas de números. Todos los números entran dentro de esta definición, a excepción de los números imaginarios. Luego seguimos con los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Son fracciones que pueden formarse a partir de números enteros y reales. ¿Esto qué nos quiere decir? Que los números racionales son números reales que pueden expresarse también como fracción, ya que podemos calcular o conocer tanto el numerador como el denominador. Aquí está, numerador y denominador. Cabe señalar que en un número racional el denominador deberá de ser diferente de cero y se denota con la letra Q. Aquí son ejemplos de números racionales, 3/4 y 9/2. Los números irracionales, ¿cuáles son? Este tipo de números son números reales que no pueden ser expresados de manera exacta ni de manera periódica. ¿Qué quiere decir esto? Que los números irracionales no pueden ser expresados en forma de fracción porque no conocemos o no podemos calcular el numerador o el denominador de manera exacta. Un número irracional por excelencia, ¿cuál sería? El número pi. Sabemos que este número equivale a 3.141592.6 puntos suspensivos y hasta el infinito. Es decir, no tiene un decimal final conocido, ya que no es finito, por lo tanto no podemos expresarlo en forma de fracción. Otro ejemplo de un número racional serían las raíces, por ejemplo, raíz de 5, raíz de 3, raíz de 7. Es un número irracional porque sus decimales tienden al infinito, no pueden expresarlo en una fracción definida. Sin embargo, no todas las raíces son números irracionales. Por ejemplo, la raíz de 9, la raíz de 4, la raíz de 16. Esas no son consideradas números irracionales porque se pueden expresar en forma de fracción y porque sí tienen una raíz exacta. Es decir, no tienden al infinito ahí el número como tal. Seguimos ahora con un número irracional algebraico, que es este. Son aquellos números que surgen de resolver algún tipo de ecuación algebraica en general. Son las raíces no exactas de cualquier orden. Aquí, por ejemplo, la raíz cuadrada de 327 o la raíz cuadrada de 29, que sean raíces ahí no exactas. También pueden tener alguna expresión algebraica, por ejemplo, de la raíz de 327 multiplicada ahí por alguna expresión como X o como Y. Número irracional trascendente. ¿Qué son estos números? Son aquellos números que no pueden ser representados a través de un número finito de valores. Provienen normalmente de operaciones con funciones trascendentes, logarítmicas, trigonométricas, exponenciales. Ya en algunas clases de cálculo les habíamos comentado, habíamos dicho lo que era la definición de una función trascendente. Aquí nos estamos refiriendo a números. Los irracionales trascendentes por tradición son el número pi y la constante de Euler, el número de Euler, la letra E, esta que está aquí. Números compuestos o no primos. ¿Cuáles son aquellos? Son todos aquellos números naturales enteros positivos que son divisibles entre ellos mismos, el 1 y cualquier otro número natural, siempre y cuando al dividirlo pues nos resulte ahí un entero positivo. Son números que se obtienen al multiplicar dos o más números enteros. El 0 y el 1 no son considerados ni compuestos ni primos.
Un ejemplo de un número compuesto es el 4, que se puede obtener al realizar la multiplicación de 2 por 2. Es divisible entre el 1 y también es divisible entre el mismo. El 4 es el número compuesto más pequeño que existe. Es el ejemplo más pequeño, es el número. ¿Cuáles son los números enteros? Son aquellos números positivos y negativos, incluido el 0, que no tiene parte decimal dentro de su estructura. Por ejemplo, 4.34 no es un número entero, ya que tiene ahí decimales y se representan con la letra Z. Menos 2, menos 3, menos 4, 0, 4, 5 y 6, por ejemplo, son números enteros. Los números naturales son aquellos que utilizamos en la vida cotidiana para contar, número cardinal, u ordenar, número ordinal, y pertenecen al conjunto de números enteros positivos. Los números naturales no tienen decimal, unidad imaginaria o bien no son fracciones. Aquí están los ejemplos de los números naturales, se denotan con la letra N. Algunos autores difieren en si el 0 es o no es un número natural. Aquí lo estamos incluyendo porque de alguna manera, por ejemplo, en esta parte, pues hay un orden ahí del 0 al 9, entonces como puede ser un número ordinal, pues ahí incluí el 0, pero insisto, hay algunos autores que difieren en este aspecto. Los números fraccionarios, ¿cuáles son? Estos números expresan una cantidad dividida, una ración, una fracción, es decir, las fracciones se componen de dos números, el numerador y el denominador. Existen números fraccionarios que las llamamos fracciones propias, fracciones impropias y fracciones mixtas. En las fracciones propias, el numerador es menor que el denominador. Numerador menor que el denominador, como lo estamos viendo aquí en los ejemplos. En las fracciones impropias, el numerador es mayor que el denominador, como están aquí en los ejemplos. 7 es mayor que 6, 4 es mayor que 3, 9 es mayor que 4. Y las fracciones mixtas están compuestas de un número entero y una fracción propia. El número 1 con la fracción propia 3 cuartos, el número 2 con la fracción propia 2 séptimos y el número 3 con la fracción propia 2 quintos, fracción propia en la cual el numerador es menor que el denominador. ¿Y los números primos cuáles son estos? Un número primo es un número natural mayor que 1, que tiene únicamente dos divisores positivos distintos, el mismo y el 1. Los ejemplos más sencillos es el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13, y hay muchos más. Entonces, es los números en los que se puede dividir entre el mismo, 2 entre 2, que es 1, o 2 entre 1. Entonces, estos son los números primos. Y esto es a grandes rasgos lo que serían los números reales. Vamos a seguir con algunos shorts, insisto, sobre propiedades de los números reales y sobre ejemplos muy claros y muy sencillos que me han pedido.